Ahora sí. Bienvenidos a mi sesión síncrona número 4. Mi nombre es Wendy Lucía Rodríguez Álvarez y esta sesión es grabada para el grupo 037. Es nuestra semana de cierre, entonces corresponden diferentes actividades. Obviamente la explicación se las daré en un momento. Les voy a compartir mi pantalla para que me vayan siguiendo. Aquí está mi presentación. Hace rato la estaba compartiendo, pero tuvimos algunos problemitas. El propósito de la sesión es brindarles herramientas y orientación necesaria para que ustedes puedan realizar las actividades de una manera más precisa, logrando así el excelente cierre de módulo. Este es el orden del día con el que vamos a trabajar en esta ocasión. Primero, pues bueno, la bienvenida a semana 4 de aprendizaje es el cierre de módulos, donde ya ustedes van a demostrar todo lo que han aprendido en estas 4 semanas. Es una semana muy práctica. Ya vimos diferentes temas relacionados a análisis de textos literarios y ahorita solamente hay que ponerlo en práctica. Han tenido un buen desempeño y estoy segura que van a tener un excelente cierre de módulo. De ahí les voy a dar una explicación de actividades en semana 4. Específicamente voy a platicarles cómo pueden utilizar Pixton, que es la herramienta con la que vamos a trabajar la historieta, que forma parte del proyecto integrador. De ahí especificaciones en foros. Les comentaba hace un momento, son 2 foros, el foro de integración y el foro aprendiendo. Como la semana anterior tuvimos 2 foros, de igual manera, uno tiene 5 participaciones, el otro solamente puede ser 1 o 2 participaciones. De ahí platicaremos acerca de los asuntos generales para tener un buen cierre de módulo, enfocándonos específicamente en cuanto a ortografía, a la edición del archivo y en el punto específico de las extensiones. Ya no va a haber más extensiones el día de mañana, martes. Acaban las extensiones. Si tenían algo pendiente de semana 3, es el momento para que soliciten su extensión y se las pueda otorgar a más tardar para que las suban el día de mañana, martes. Y el espacio finalmente de dudas y comentarios, pero igual que en otras ocasiones, en otras sesiones, en el chat pueden ir compartiendo sus dudas, sus preguntas que tengan conforme vamos realizando las actividades, que yo creo que a sus demás compañeros que ven la sesión grabada les va a servir. Bien, este es el proyecto integrador. Se titula La historieta como creación literaria. Les da a ustedes el 30% de su calificación si se apegan a las instrucciones. Por eso es importante que ustedes revisen las instrucciones, se las voy a platicar. El proyecto integrador es este documento que ustedes van a descargar de la plataforma. En las instrucciones se encuentra ya el documento y solamente hay que descargarlo para empezarlo a trabajar. Lo primero que van a hacer, aquí están todos los pasos del 1 al 30, están en desorden, obviamente. Ustedes van a colocarlos del 1 al 30. En el paréntesis van a colocar el número que le corresponde. Les comentaba, no hay una respuesta, no hay respuestas malas, en realidad todas serían buenas. Sin embargo, lo importante no nada más es, obviamente, colocar el orden del 1 al 30. En la parte de aquí, en donde indica el número 2, explica de forma breve de 5 a 15 líneas, es donde ustedes me van a justificar. Por eso les decía, no hay como respuestas malas, siempre y cuando en la argumentación, en la justificación de por qué ordenaron o hicieron llevaron a cabo ese orden de todos los pasos, es donde me voy a dar cuenta, obviamente con su argumentación, con el análisis que hicieron, si su respuesta es la adecuada. Entonces, colocaron ya del 1 al 30 los pasos. Les decía, conforme a su experiencia, hemos leído mucho en estas 3 semanas, así que va a ser muy fácil que ustedes digan, bueno, yo empecé primero identificando este punto, analicé esto, hice una hipótesis, identifiqué género literario, etcétera. De acuerdo conforme ustedes lo fueron realizando. Ya que colocaron del 1 al 30, ahora sí van a sombrear. Si corresponde, el paso que ustedes indicaron corresponde al fondo o a la forma del texto. Primero, con rosa van a ser todos los que están relacionados con la forma y con verde todos los que corresponden al fondo. Entonces, de una manera fácil, por ejemplo, les voy a indicar. Este que tiene identificar el fondo. Pues bueno, y dice que fondo es con verde, entonces solamente me voy a esta parte de acá arriba de las herramientas y coloco el color verde. Así deben de estar sombreados todos los que corresponden a fondo. Y los que corresponden, perdón, a forma, algunos son muy fáciles porque la misma frase lo contiene. Entonces colocamos rosa. ¿Ok?
Todos deben de tener un color, ya sea verde o ya sea rosa, pero todos corresponden o a fondo o a forma. Entonces, algo similar como lo que les acabo de explicar van a hacer ustedes. Y ya, una vez que tienen colocados los números y que ya sombrearon rosa o verde, aquí va la explicación, que es lo que les comentaba, de manera breve. Obviamente son 5 líneas, no indica que es una, no indica que son dos, son 5 líneas mínimo. ¿Por qué decidiste ordenarlos de esa manera? Involucren también conceptos que aprendieron durante las 3 semanas para que entonces se note que ustedes realizaron un análisis y que en verdad identifican cómo analizar un texto literario. Ya una vez que hicieron, esta es como la primera parte, les decía, de su proyecto integrador. La segunda parte, ahora sí corresponde a crear una historieta. Acá de manera muy general, mencionan algunas preguntas que se le pueden dar respuesta para que ustedes puedan guiarse al crear su guión primero. Después vienen algunos recursos como hacer una historieta, como usar Pixton, para que se puedan ir guiando. También están dentro de las instrucciones de la plataforma en el proyecto integrador. Ahí vienen también algunos enlaces que les pueden servir. También ahorita les voy a comentar cómo pueden empezar a trabajar en Pixton para que sea mucho más fácil. Y finalmente, en este espacio es donde ustedes van a crear su historieta, obviamente en Pixton, y en este espacio es donde lo van a colocar. Van a colocar el link en donde yo puedo revisar. Si obviamente accedo ahí, voy a revisar, voy a poder ver la historieta que ustedes crearon. Recuerden, es muy importante que durante su historieta ustedes empleen, durante la redacción obviamente de la historia, en la parte de las viñetas, ustedes empleen conceptos que aprendieron durante estas 3 semanas. Entonces, por ejemplo, aprendieron que era una experiencia estética, aprendieron cómo analizar un texto desde el contexto del autor, desde el contexto por ejemplo, el género, por ejemplo, también identificaron lo que era el fondo, lo que es la forma. Todos esos conceptos que ustedes ya tienen bien aprendidos, todo eso ustedes lo pueden ocupar para que puedan redactar su historia. En la parte de la historia también es importante que ustedes cuenten una experiencia. Eso es muchísimo más importante. Mónica, no, les decía, solamente es como una parte de la guía. Pregunta Mónica cómo le van a dar respuesta a las preguntas de la segunda actividad, de la segunda parte, ¿no? Del proyecto. Solamente es una guía. En realidad, solo hay que considerarlo. Por ejemplo, ¿sabías algo de la literatura y puede ser empleado dentro de los conceptos que ustedes ya aprendieron y que van a narrar dentro de su historia? ¿O qué tan fácil o complicado resultó leer los textos literarios? Igual, puede ser como una conversación entre dos personas y quizá esa pregunta se la realizan y la otra contesta conforme a lo que ustedes aprendieron. ¿Sale? Ya vi tu pregunta, Beatriz. Ok, en un momentito te doy la respuesta a tu pregunta, Beatriz. Graciela, pero sí podemos responderlas o solo las dejamos así. En realidad no es necesario porque no voy a calificar esta parte de las preguntas que ustedes hayan respondido. Solamente es como de reflexión para que ustedes puedan retomar estos puntos o estas respuestas quizá dentro de la narración de su historia. Les decía, la parte de su historieta es como si ustedes platicaran su experiencia durante estas 4 semanas que tuvieron en prepa en línea. Entonces, solamente puede ser una conversación con algún familiar, con un amigo, con, con algún amigo, con alguien más, con un compañero quizá al que le platicaron. Bueno, puede ser una conversación así, puede ser desde su experiencia quizá como si ustedes fueran autoras de alguna historia. Bueno, entonces empiezan a platicar. Pueden involucrar a autores, lo más importante son los conceptos que ustedes van a ocupar, que son los conceptos que ya les quedaron claros, y entre más conceptos hay, obviamente se nota que hubo análisis, que en verdad reflexionaron durante estas 4 semanas todo lo aprendido y lo aplicaron sobre todo al redactar su historia. Entonces, esa historia, les decía, es una experiencia propia, que debe de llevar algunos conceptos que aprendieron, y ya una vez que lo hicieron, no hay un número determinado de viñetas. Tampoco me imagino que puedan contar una historia desde un inicio, desenlace y un inicio, un clímax y un desenlace. No lo podrían explicar quizá en 3 viñetas, ¿no? Entonces, aproximadamente serían 10 viñetas
para que se pueda llevar a cabo toda la narración de su historia. Ya una vez, les digo, ya no hay tanto, no hay un número determinado, pero considero que eso podría ser una buena narración de la historia. Ya una vez que tienen terminada su historieta, ahora sí, van a pegar aquí en este espacio solamente el link de donde ustedes obviamente trabajaron esta historieta en Pixton. Se sugiere Pixton o se sugieren las diapositivas de PowerPoint. Sin embargo, en Pixton ya viene todo predeterminado, ya nada más ustedes eligen los escenarios, ustedes eligen los personajes y ya nada más los van colocando dentro de las viñetas. Pero si ustedes trabajaran, por ejemplo, con PowerPoint, ahí tendrían que buscar imágenes, tendrían que buscar la forma de crear viñetas, tendrían que buscar también el escenario que quizá acompaña a las imágenes. De igual manera, hacer los globitos de diálogo para que ustedes también puedan incluir ahí sus conversaciones. Entonces, es un poco más laborioso. Por eso es que les sugiero que trabajen con Pixton y ahorita les explico cómo es que lo pueden hacer. Bueno, entonces, hasta acá vamos en cuanto a la parte del proyecto integrador, ¿sale? Que les decía que es el 30% de su calificación. Entonces, de manera general, les explico. Para ingresar a Pixton, obviamente, primero hay que registrar un usuario y una cuenta de correo electrónico. Esa cuenta de correo electrónico les va a servir porque les va a llegar de inmediato un correo de confirmación para su ingreso a Pixton. Entonces, ya una vez que registraron su usuario y su cuenta de correo, yo les sugiero que ingresen a su correo electrónico para que chequen el correo de confirmación que les van a enviar. Una vez que hayan confirmado por medio del link que les mandan, ya han confirmado el registro a Pixton, ahora sí pueden empezar a trabajar. El paso número 2 es darse de alta en el sitio, pero ocupen el periodo de prueba gratis, porque obviamente a menos que ustedes se dediquen ya a trabajar de manera ya que les pueda servir quizá para alguna ocupación, para su trabajo, les decía, puede ser entonces el de paga, pero si no, como solamente es un ejercicio de la escuela, un ejercicio que solo necesitan utilizar el periodo de prueba gratis, ¿ok? Ya una vez que seleccionaron esto, periodo de prueba gratis, ahora sí empiezan a ocupar Pixton. Les decía, vienen ya predeterminados, ustedes nada más seleccionan los escenarios. No son tantos, porque hay algunos que obviamente son más, pero para eso se paga. Entonces, con los que tienen son suficientes. En realidad son aproximadamente entre 6 y 7 escenarios. Ustedes eligen cuáles con los que quieren trabajar, los personajes de igual manera. Pueden elegir cuáles son los personajes que pueden ir trabajando. Ya una vez que redactaron toda su historieta, ya que crearon, por eso les decía, igual y pueden tener un borrador, en donde ahora sí, ya una vez que trabajan en la página esta de Pixton, pueden ingresar ahí ya todos sus diálogos. Ya una vez que lo han terminado, no lo van a poder imprimir, no lo van a poder descargar. Lo único que van a poder hacer es compartirlo a través de las redes sociales. Puede ser Facebook, Twitter o correo electrónico. Es la única forma. Entonces, cuando ustedes le dan compartir a través de redes sociales, eligen la opción correo electrónico. De esa manera les va a arrojar una liga. Esa es la liga que van a copiar y la van a pegar dentro del proyecto integrador. ¿Ok? Ahora sí, ya una vez que pegaron esa liga dentro del proyecto integrador, ustedes van a poder ya subir el documento a la página de, obviamente a la plataforma de Prepa en Línea y ya lo podré yo revisar. Chequen muy bien que ese link que están compartiendo sí se permita abrir, que sí se pueda obviamente tener acceso a él para que entonces no pongan en riesgo la calificación de su proyecto integrador. ¿Ok? Y en la parte de abajo les comparto un tutorial que también se los voy a compartir dentro del foro de novedades en un momento más, junto con la grabación, para que ustedes puedan guiarse si es que en dado caso se llegaran como a atorar un poco en la parte de la redacción de la creación de su historieta. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos bien? Ok. Mónica, veo que Pixton es muy complicado. ¿Usted puede decir otra buena opción? En realidad no es complicado, es muy, muy fácil porque les digo, es más complicado cuando lo hacemos en PowerPoint, porque ahí sí tenemos que descargar todo.
Tenemos que buscar imágenes, buscar escenarios, hacer los cuadritos de las viñetas, también crear la parte esta que les decía, los globitos de diálogo. Va a ser un poco más complicado, es mucho más laborioso. En Pixton yo los invito a que lo intenten. Ya una vez que dicen, bueno, no, la verdad es que para mí se me complica, ok, puede ser otra aplicación, pero sinceramente creo que Pixton está muy sencillo, solamente quizá al inicio en lo que se van adaptando, pero está muy fácil, Mónica, yo te invito a que lo intentes. Si se te complica un poco, entonces me escribes, pero primero sí te sugeriría que lo intentes, es muy, muy fácil, ¿ok? Iliana está claro, Beatriz está claro, ok. ¿Cuántos diálogos? Les decía, en realidad pueden ser diálogos, las viñetas, yo les decía mínimo que sean 10, pero que cuenten una historia, que sea como que desde el inicio, el desarrollo y el desenlace de su historia, ok. Algo sencillo, pero sí que contenga los elementos de los conceptos que ustedes aprendieron durante estas 4 semanas. Eso sí también es importante. ¿Va? Ahora, en cuanto al foro de integración, el foro de integración se titula Poesía Digital y les da a ustedes el 8% de la calificación. Tenemos igual que en la semana pasada, tenemos que trabajar en 5 publicaciones. ¿Qué vamos a hacer? Primero hay que leer el poema Gemido de Águila, que obviamente, perdón, obviamente va a ser un poquito diferente, o más bien va a ser completamente diferente a lo que han estado viendo anteriormente en todas las otras participaciones de semana 1, 2 y 3. En esta van a ir tomando nota de su experiencia. Quizás si no le entienden, quizás si no estaban acostumbrados, pues van a ir tomando nota de lo que van ustedes experimentando conforme van viendo, van leyendo, perdón, el poema. Ya una vez que notaron esta experiencia estética, ahora sí, nos vamos al video. No les sugiero que vean primero el video y luego el poema porque no va a tener razón. No va a haber mucha lógica, no van a comprender mucho. Sin embargo, si leen primero el poema y después ven el video, ahora sí, van a comprender cómo es que Zapoteco, que es el poeta oaxaqueño, narra cómo creó el poema. Por eso es importante que tengan como que estos dos puntos para comparar. Entonces, ya una vez que tienen esto, ya vieron, leyeron el poema, ya vieron el video, ahora sí, van a participar 5 ocasiones. En la primera publicación van a responder cuál fue la experiencia estética, que fue lo que primero anotaron, cuál fue la experiencia estética al leer el poema y la impresión al saber cómo se había hecho. Quizá ustedes se imaginaron que se había realizado de otra manera, que es algo mucho más laborioso, quizá esto se les vio, ustedes, perdón, identificaron que era algo muy, muy laborioso. Dependerá obviamente de su percepción, pero por eso hay que anotarlo. Primera publicación es esto. Segunda participación, ¿crees que esta sea una forma de difundir y preservar las lenguas indígenas? Si creen que es así o no lo es, entonces hay que obviamente redactar por qué, siempre argumentar cuál es nuestro punto de vista. Tercera aportación, van a darle réplica al menos a uno de sus compañeros. En la cuarta contribución, van a darle respuesta a la pregunta detonadora. Los poemas generados por medio de la herramienta El Poeta Digital se pueden considerar como textos literarios. Obviamente, ya una vez que analizaron, ya vieron el poema, ya vieron el video, ¿qué les parece? ¿Sí será una herramienta para crear textos literarios o no? Ustedes obviamente van a también a justificar su punto de vista. En la quinta intervención van a dar respuesta, obviamente, a otro de sus compañeros, pero enfocándose solamente en la pregunta detonadora. Obviamente, la cuarta contribución que da respuesta a la pregunta detonadora es la que deben de buscar. Para que sea más fácil, yo siempre les sugiero que coloquen antes de iniciar su participación, primera publicación, segunda publicación, tercera publicación, para que sea más fácil que sus demás compañeros identifiquen, sobre todo ahora, que estamos viendo que es la cuarta contribución a la que le deben de dar respuesta en su participación número 5, ¿ok? Entonces, ya una vez que argumentaron, ya les dijeron, estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo contigo por esto y esto, obviamente de manera muy respetuosa. Ahora sí, ya habrán contribuido en sus 5 participaciones. Recuerden que deben de ser 5 mensajes diferentes.
Si ustedes, por ejemplo, publican solamente un mensaje y en ese mensaje colocan sus 5 participaciones, no estamos apegándonos a las instrucciones. Dice mensaje y una publicación diferente. También sugiere que sean diferentes días, al menos 2 días para que ustedes puedan participar. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes tienen muchas actividades, que trabajan, que tienen a sus hijos, que te atienden a su familia, que tienen aparte cuestiones personales, pero al menos organícense para que en 2 días puedan realizar diferentes participaciones, sobre todo para que se den cuenta cómo se lleva a cabo pues la dinámica de la conversación dentro del foro y sobre todo para que también tengan diferentes opciones a quienes les puedan dar respuesta porque tienen ya compañeros que estuvieron publicando. A veces ustedes ingresan el día lunes o martes, muy pocos son los que han participado tanto para la cuarta contribución, por ejemplo, que ustedes necesitan darle respuesta, o bien cualquiera de las otras. Por eso es importante que ingresen en diferentes días, que no nada más sea, por ejemplo, todo el sábado, todo el viernes. Busquen diferentes días para que así puedan tener más opciones de darles réplica. ¿Ok? Esto es para la parte del foro de integración, que les decía, el 8% de su calificación lo obtienen con 5 participantes. Y, ay, me salté una, disculpa. Ahora sí, especificaciones en el foro, solamente tenemos ahora el foro aprendiendo, que es el segundo que tenía, les comentaba que tenemos que trabajar. En ese foro igual compartir dudas, comentarios, sugerencias en relación al proyecto integrador. Quizá alguien más puede decir, para mí me funcionó mejor en lugar de Pixton, trabajé con Comic Strips. Bueno, que puede ser una buena opción para alguna persona, alguno de sus compañeros que pueda necesitar otra orientación o quizá alguna estrategia que ustedes encontraron más fácil para trabajar en Pixton, pues bueno, también la pueden compartir para que alguien más les pueda servir. De igual manera les decía, no es como darle la resolución o la respuesta a lo que se debe de trabajar en las actividades. Es guiar a sus compañeros, es orientarlos, es apoyarlos para que ellos también puedan realizar y llevar a cabo las entregas de sus actividades. ¿Ok? Bien. Finalmente tenemos 2 actividades formativas, actividad formativa 7, conceptos clave, y actividad formativa 8, literatura indígena y digital. Hay que trabajarlo para que nos sirva de reforzamiento de lo que hemos aprendido en 4 semanas. También hay una autoevaluación. Si ustedes realizan la autoevaluación, van a obtener el 5% en su calificación. Entonces, importante que la realicen para que así todo esto les sume y a ustedes les dé un mejor puntaje. Si no la trabajan esta autoevaluación ni los foros, no hay forma de que se les dé extensión. De hecho, tampoco en proyecto integrador ya se acabaron las extensiones, como les decía. Más tarde el día mañana martes son las últimas actividades que van a subir porque ya no hay más tiempo. Pues sobre todo para que no se les acumule por el proyecto integrador que tienen que realizar y todas las participaciones que han visto de los diferentes foros. Bueno, y estas son mis sugerencias en relación a todas las actividades que han estado ustedes entregando. Les doy pues estos comentarios, se los platico, la autenticidad en trabajos. Hay siempre que parafrasear la información. Habrá obviamente muchos trabajos que ya mencionen quizá el orden de los pasos para analizar el texto literario. No todos son correctos. A veces los archivos que ya están en internet son incorrectos. Entonces, por eso mejor yo les pido que de acuerdo a su experiencia vayan organizando. Les comentaba, no hay en realidad respuestas malas, siempre y cuando ustedes argumenten por qué tuvieron ese orden, por qué decidieron que deberían de ir de esa manera. Eso será suficiente. También no basta con que citen la fuente, que nada más coloquen el link de donde obtuvieron la información, porque a fin de cuentas son argumentos de otras personas, de otros autores que ustedes están tomando, porque están colocando sus nombres, obviamente, en la actividad que están entregando. Entonces, por eso mejor seamos auténticos, no pongan en riesgo el porcentaje que corresponde de su proyecto integrador. Es un gran porcentaje, es una gran parte de su calificación, por eso es que les pido que trabajen de una manera mucho más auténtica. Obviamente no es en general, solamente son algunos casos que todavía hay, pero en general pues van participando, han trabajado muy, muy bien. Participaciones en foro deben de ser argumentadas, no deben de ser nada más una línea, por ejemplo, en cuanto a brevedades y respuestas. Les he dado una réplica, les he estado escribiendo, también les pido que estén atentos, si es que
les llegó a hacer un comentario en cuanto a que no quedó clara alguna idea, que quizá está muy breve, que lo puedan explicar de una manera mucho más detallada. La finalidad es que ustedes me den respuesta y de esa manera su participación, que inicialmente era muy breve, sea complementada con esa segunda aportación y entonces ahora sí tengan el puntaje de cada una de las participaciones que van realizando. Por cierre de módulo, lo que les comentaba al inicio, ya no hay extensiones en actividades pendientes, sobre todo en actividades de semana 1 es muy complicado porque ya hay muchas actividades que deben de entregar tan solo en esta semana 4. Entonces, les decía, si alguna persona tuvo algún detalle para entregar las actividades de semana 3, el día para solicitar la extensión es el día hoy, lunes, para que a más tardar el día martes estén subiendo sus actividades y les dé tiempo de ir trabajando con todo lo demás que deben de realizar. El evitar muletillas en los textos. Mucho he visto que sus redacciones, sus argumentos empiezan obviamente con las palabras pues, bueno, y ya les había comentado, pueden quizá de una manera más formal empezar su redacción desde mi punto de vista, en mi opinión, de acuerdo a lo revisado, de acuerdo a lo aprendido durante estas 4 semanas, ahora sí ya se escucha como más formal, ¿no? En cuanto al uso de la tecnología en los trabajos, como obviamente son obviamente proyectos en donde estamos demostrando lo que estamos aprendiendo, a veces le queremos agregar diferentes colores, diferente tipografía, tamaño de las imágenes, si es que le van a agregar portada y demás. Siempre les pido que sean elementos que le sumen a la entrega de su trabajo, porque si agregan imágenes que se ven borrosas, que tapan el contenido, o que la tipografía es demasiado grande, o está en mayúsculas todo, entonces en lugar de subirles, de aumentarles el puntaje para que obtengan el más alto, les va restando porque son elementos que no se consideraron y que estaban dentro de las instrucciones. ¿Ok? Estaba pensando ahorita en la duda que me comentaba Beatriz, que podríamos comentarla al final, me decía, es en cuanto al uso de de la letra ñ que lleva dentro de su apellido y que había leído una nota en donde se debe utilizar caracteres especiales. En realidad no tengo ningún problema, no veo tampoco que haya algún problema en que guardes tu actividad o que incluyas tu nombre ya obviamente con la ñ que debe de ser. No pasa nada, por mí no hay problema y no he visto ni tampoco hemos recibido ninguna indicación en cuanto a este aspecto. Entonces, no pasa nada si tú lo redactas bien, si tú lo escribes bien tal cual como debe de ser. Y yo estoy, obviamente solo sé que es una ñ en lugar de la n que inicialmente aparece en tu apellido, ¿no? Así es, Beatriz, pero no hay ningún problema con eso. Me acordé porque estábamos hablando de la tipografía y diferentes aspectos de la entrega de sus actividades, por eso es que retomé este punto. Pero bueno, el siguiente, responder a las preguntas planteadas, ya que sugieren reflexión. Por eso les decía, en una participación en foro, no puede ser una línea, porque no estoy demostrando que estoy analizando, que estoy argumentando. Entonces, traten de explicar bien sus puntos de vista de manera un poco más detallada, para que no se note que fue solamente algo breve, algo muy ligero, ¿no? Un análisis así sobre todo muy ligero. En las actividades mejoradas para incrementar calificación solamente en casos de que ustedes se hayan equivocado en el link, no lo subieron correctamente, o el link estaba, no sé, estaba mal escrito, algo les faltó y por eso su calificación fue no acreditable, obviamente menos del 59. Ahora sí, entonces pueden, mientras ustedes entreguen esas actividades y a mí, obviamente yo les doy 48 horas a más tardar para que ustedes puedan recibir la calificación. Por eso, si ustedes la entregan el día mañana, por ejemplo, el día martes, tendría yo miércoles y jueves a más tardar para darles la retroalimentación y si hubo algún detalle con su actividad, la puedan resolver, la puedan volver a subir, obviamente, después de haber recibido la retroalimentación, solamente en casos de actividades que no fueron con una calificación aprobatoria.
La fecha límite, obviamente, para subir sus actividades el domingo a las 23:55. Yo les sugiero que no se confíen porque generalmente es cierre de módulo para muchos otros grupos, para muchos otros módulos. Nada más somos el módulo 4 ni el grupo 037 los estamos trabajando. Son muchos más módulos y son muchos más generaciones. Entonces, sí les pido que trabajen con mucho tiempo de anticipación. Si se les pasa un minuto, se les cerró la plataforma, se trabó, porque es lo que suele suceder, que a veces se traba la plataforma. Ya va a haber muchos problemas para que ustedes puedan ingresar a sus trabajos. Entonces, sí les pido que lo hagan con tiempo para que ahora sí no tengan esta complicación. Les decía, ya no hay extensiones, ustedes no subieron la actividad y se les pasó solamente un minuto, aunque sea un minuto, aunque sea cuestiones de segundos, ya no les puedo habilitar el proyecto integrador para que ustedes lo puedan subir. Así que háganlo con tiempo para que así no tengan una calificación que quizá no les permita continuar dentro de Procalín. Y bueno, esos son los puntos de manera muy general que yo les quería platicar. Si ustedes tienen alguna duda, algún comentario que quieran ahora sí externar, aquí los estoy o las escucho o bien las leo dentro del chat. Díganme, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Beatriz, Graciela, Iliana, Mónica. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Ok. Gracias, Mónica. Gracias, Iliana. Ok, Beatriz, todo muy claro. Todo muy claro también, Graciela. Perfecto. Bueno, si en algún momento ustedes llegan a tener alguna duda, les surge alguna pregunta, les comparto mi correo electrónico, wendyluke81@hotmail.com. Ya voy a compartirles, bueno, si tienen dudas, también tengo el otro correo institucional que más adelante se los comparto. El foro de novedades o el foro aprendiendo, donde también estamos compartiendo nuestras dudas, comentarios, preguntas y entre todos nos estamos apoyando a darle respuesta. Y el mensajero, si ya es de manera ya más individual, que quisieran que los apoyara. ¿Ok? Pues bueno, yo les agradezco. Les agradezco el tiempo que ustedes pasaron en todas las sesiones que tuvimos. Si en dado caso se cierra la sesión, vuelvan a ingresar, por favor. Hay un detalle que les tengo que